Queridos amigos y hermanos en Cristo, buenas noches. Estamos reunidos aquí nuevamente en la sección que hemos querido llamar Villa del Encuentro, tratando una serie de temas, reflexiones de las cuales iniciamos ya una la semana pasada, sobre el tema que nos ocupa ahora, que es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Habíamos comentado anteriormente sobre lo que es el concepto del seguimiento de Cristo y vamos a sobreabundar un poquito en eso, en términos de qué implica ese seguimiento y qué prerequisitos para nuestra alma, para nuestra espiritualidad, tiene ese seguimiento de Cristo. Lo primero que tenemos que considerar es si nuestro corazón, nuestra alma está preparada para que para recibir esa llamada, para escuchar esa llamada. Así que podríamos decir que el primer prerequisito para el seguimiento de Cristo es un corazón dispuesto, es un corazón preparado, es un corazón que empieza a desapegarse de las cosas, que encuentra un atractivo en Jesús y por lo tanto lo quiere seguir, pero es porque Jesús es diferente del mundo. Habíamos comentado en la sección anterior que ciertamente el hombre descubre que el mundo no lo satisface. Dentro de su corazón encuentra que necesita, que hay un vacío que hay que llenar. Hemos dicho nosotros que para lograr conseguir que Dios llene ese vacío, que el Espíritu Santo penetre en nosotros, que aunque ya tenemos cierta gracia natural y además si hemos sido bautizados como vamos a enfocar más adelante, pues ya tenemos esa gracia, esa llamada del Espíritu Santo, esa presencia. Pero si nos hemos alejado de la fe, pues tenemos que volver a entrar en ese seguimiento, en ese proceso de seguimiento de Cristo. Y claro, si nuestra mente está ocupada en tantas cosas banales, pues nosotros no podemos seguirle. Tenemos que empezar a abrir, tenemos que empezar en el proceso de la kenosis, es decir, de ese vaciamiento que no viene de la noche a la mañana, es parte del proceso de conversión. Pero seguido de ese proceso de conversión, que claramente empieza con implicar una kenosis, un vaciamiento de nosotros mismos. Después de que hemos dejado espacio para Dios, entonces dejamos actuar la gracia. Esa gracia nos mueve. Fíjate que es interesante porque Cristo nos llama a seguirle. Y esa gracia nos mueve a una serie de emociones, ¿verdad? De movimientos espirituales. El primero es el de escucharle. La expresión escuchar se usa mucho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ¿verdad? Inclusive la llamada principal que hace Yahvé cuando se le aparece a su pueblo es Shema, escucha Israel, Shema Israel, escucha, abre los oídos. El nombre de, por ejemplo, de Pedro, originalmente, ¿verdad? El nombre hebreo es Simón, Ashmón, ¿verdad? Simón, que significa el que escucha. Era un nombre bastante frecuente en época de los apóstoles. Pues el que escucha implica el que está dispuesto a escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Y fíjate que en esa escucha nosotros tenemos que ver cómo la mente se dispone a abrirse a un mensaje. El mensaje empieza con la llamada de Cristo. La respuesta es, ¿lo sigo o no lo sigo? La opción nuestra, claro. Movidos por el Espíritu Santo que está en nosotros, podemos caminar más rápido. ¿Para qué? Para abrir nuestros oídos. Si estamos cerrados, estamos encerrados en el mundo, ese llamado nos cuesta seguirle. Así que está en la mano de nosotros, colaborando la gracia con la voluntad. Siempre ese concepto lo vamos a ver durante todas estas secciones que vamos a cubrir. Esa validación, ¿verdad?, en las acciones que tiene que ver pues con una parte de la voluntad y una parte de la gracia de Dios. Pero podemos decir con claridad y con certeza de que el primero que inicia ese movimiento es el Señor, que es el que nos llama. Así que por eso tú te pones a pensar, realmente fuimos llamados. Realmente, ¿cómo sabemos que sí fuimos llamados? El Señor nos mueve a escucharle, sí. Fíjate, en Mateo 17, 5, que también vamos a encontrarlo más claro en Juan 10, ¿verdad? Que es lo que cubrimos en la sección pasada sobre el buen pastor que llama a sus ovejas. Pero notas que en Mateo 17, 5 ya
está diciendo en la transfiguración. Es cuando Mateo nos habla, nos relata la transfiguración del Señor. Él dice que todos vieron a Elías y a Moisés a un lado, o sea, los que estaban allí, los tres apóstoles que estaban allí, Santiago, Andrés y Juan. Vieron a Moisés a un lado y a Elías al otro, representando a los profetas, ¿verdad? En otras palabras, representando la antigua ley, y Jesús en el medio representando la nueva ley. Y se oyó una voz desde el cielo, ¿verdad? Una voz como un trueno, que decía: este es mi Hijo amado, escuchadle. Fíjate la expresión, escuchadle. Yo he oído muchos comentaristas tratar sobre el tema de la transfiguración y casi siempre se enfocan en el área de, ¿verdad?, de que no quedáis mirando al cielo, o de que no hagamos unas tiendas acá, en la parte de, claro, de que tenemos que regresar a misionar, de que es un aviso del cambio, de transformación de Jesucristo, una anticipación de su resurrección. Pero noten ustedes que el mensaje que da el Padre es claro: este es mi Hijo amado, escuchadle. Esa es una llamada que abrir nuestros oídos y escuchar. En esa escucha, lo segundo que viene es una llamada al amor. O sea, el alma se enamora de Cristo, el alma sube hasta Cristo, el alma se siente entusiasmada, se siente en cierto modo extasiada por esa presencia de Dios, porque es precisamente esa voz de Cristo, esa voz de la verdad de Dios, la que él necesitaba para entender que hay algo más que el mundo, que hay algo que él llamaba, que él buscaba, pero que no encontraba. El Señor se hace presente primero, ¿verdad? Así que el Señor se presenta delante de nosotros. Lo primero que hace es escucharlo, de verdad. Después que le escuchamos, le amamos. Si no le amamos, no le vamos a seguir. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Si no sabemos quién es Cristo, ¿cómo lo vamos a amar? En la sección pasada hablamos un poco sobre ese tema. Es decir, la figura de Jesucristo. Jesucristo es persona, está vivo ahora mismo. Jesucristo nos dirige. Envió su Espíritu que mueve a la iglesia. Pero fíjate que la iglesia es llamada el Cristo total. En otras palabras, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. La iglesia, por lo tanto, es uno con Cristo, como Cristo es uno con el Padre. Esa presencia de Cristo es de un Cristo vivo, no es un Cristo histórico, simbólico, que nosotros recordamos. Es un Cristo real que está entre nosotros. Por eso, cuando nosotros seguimos a Cristo, si no lo amamos, lo vamos a abandonar. Por lo tanto, ese seguimiento flojo. Nosotros no vamos a seguir el camino de Cristo, que al fin y al cabo sabemos que es un camino estrecho, ¿verdad? No es el camino ancho que da el mundo, es un camino estrecho. ¿Por qué? Porque las opciones son menos, pero es para una vida eterna. Lo que pasa es que nos hace falta que brincar del camino de la fe al camino de la esperanza, por medio de ¿qué? De la caridad. Decíamos que entonces, que después de escucharle, lo que viene es amarle. Y casi siempre viene una cosa dentro de la otra. Cuando tenemos una experiencia espiritual mística, en un retiro, y sentimos ese golpe en el corazón, puede ser puro sentimiento, pero muchas veces es más que eso. El Espíritu Santo llamando desde adentro, gimiendo desde adentro. Así que es ese enamoramiento de Cristo que empieza ahí y no podemos cortarlo. Después de amarle, viene entonces el seguirle. Seguirle y permanecer en Él. Jesucristo va a mencionar eso muchas veces. Búscate, por ejemplo, el texto en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Y también en el versículo 23 y siguiente. Y léelo allá en tu casa con calma, que vas a notar a lo que me refiero. Es ese permanecer en Cristo que está unido a ese seguirle. El que permanece en Cristo, Cristo permanece en él. En el Apocalipsis se menciona inclusive levemente eso cuando dice: yo, aquel que me ama y que me sigue, que cumple mis mandatos, yo y mi Padre vendremos a donde Él y cenaremos con Él. Sí, esa intimidad que el alma tiene con Cristo cuando permanece en Él. Si permanece en Cristo, lo sigue. No es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Amarle, seguirle y permanecer en Él. Pensamos en esa llamada
esa llamada que Cristo como que nos sigue llamando. Ven, ven detrás de mí, sígueme. Después que nos va enseñando, como dijimos en la vez pasada, nos va enseñando, nos va presentando, abriéndonos los ojos, quitándonos las escamas de los ojos. Vamos viendo su luz, vamos viendo su verdad, vamos viendo su camino, vamos viendo la vida eterna que se nos abre delante de nosotros. Así que Cristo nos va abriendo el camino con sus palabras y con su presencia, con su gracia. Nosotros que ya hemos sido comprados con la sangre de Cristo a precio muy grande y que por medio de esa sangre hemos sido hechos hijos de Dios, pues tenemos un llamado más fuerte y una responsabilidad mayor. Seguirle implica también entregar nuestro corazón a Él, vaciarlo de todas las cosas del mundo y entregárselas a Él. Pero claro, nosotros no vemos a Cristo corporalmente como los apóstoles lo vieron, pero lo vemos a través de la iglesia y a través de todo aquello que la iglesia considera y contempla como los Cristos que están en el mundo, el Cristo sufriente. Nosotros estamos llamados a buscar ese Cristo en los demás, en el que sufre, en el que necesita. También en el Cristo que nos aconseja y que nos regaña. Ese llamado de Cristo también nos recuerda mucho lo que significa la palabra iglesia. De hecho, nuestra iglesia la vamos a definir como la iglesia peregrina. ¿Por qué? Porque tenemos la iglesia que está en el cielo, ¿verdad? Los santos que ya dieron su vida, que dieron su ejemplo, ¿verdad? Y está también la iglesia purgante, aquellos hermanos nuestros que están todavía, que no han subido a la gloria del Padre, pero que van a subir, ¿verdad? Tienen unos que otros defectitos que había que pulir y el Señor los mantuvo, que en ese purgatorio ¿verdad? De iluminación o de lo que sea, van subiendo poco a poco hasta que estén en la presencia del Señor. Pero estamos los que estamos acabados, que antes se le llamaba la iglesia militante, pero que preferimos llamar ahora la iglesia peregrinante, aquí en el mundo. Iglesia viene de griego eklesos, o eklestos, ¿verdad? Llamados afuera, sacados aparte. Recuerda un poquito cómo era el nombre de los fariseos, que significaba separados aparte, pero fíjate que es muy diferente. Los fariseos entendían que esa separación era de la gentilidad, es decir, de las otras naciones versus la religión mosaica. Estaban cerca, pero no, claro, para no tener revelación por Cristo, no podían seguir más lejos. Nosotros sabemos que es seguir a Cristo y renunciar al mundo. Esa iglesia, por lo tanto, peregrina. Ese grupo de personas que estamos en el mundo, peregrinamos en el mundo porque sabemos que no somos del mundo. Somos como un extranjero que está en otro país. Estamos peregrinando hacia nuestra tierra, la tierra de nosotros, es la base del alma, que es el cielo. La iglesia peregrina. De hecho, hay una palabra que nosotros ya la usamos en otro sentido, porque ha pasado tanto tiempo desde que estas palabras empezaron a usar, que ya hasta han cambiado un poquito su sentido. Una de ellas es la palabra parroquia. Parroquia, pues entendemos que es el lugar donde se reúnen los católicos cristianos, ¿verdad? Todos los católicos del mundo nos reunimos a dar culto a Dios, a celebrar la Eucaristía. Pero sin embargo, pues parroquia hasta hace poco representaba los límites, ¿verdad?, de una iglesia en particular, regida por un párroco, claro, presidida por un párroco. Y de ahí viene la palabra párroco, o sea, el que dirige o preside en una parroquia, que es todos esos lugares donde están los católicos viviendo. Hoy en día se refiere más bien al lugar específico donde hay una iglesia. Pero en la antigüedad esa palabra viene del griego paroquía, que significa precisamente peregrinar. O sea, nosotros somos peregrinantes. Entonces suena un poquito chocante el hecho de que nosotros vayamos a un lugar pasivo, ¿verdad?, alrededor de los sitios donde nosotros vivimos, y sin embargo tengamos que mirarnos como una iglesia que está en peregrinaje. Vivimos en nuestra casa, pero no somos de nuestra casa. Vivimos en nuestro país, pero no somos de nuestro país. Nuestra patria es el cielo. Hemos sido comprados con sangre, la de Cristo, pero es para nuestro bien, ¿verdad?, para salvarnos. Cristo sufrió por nosotros que tenemos la lucha de seguirle. Y vamos entendiendo esto más o menos, ¿verdad? Espero que no se me haya enredado mucho. O sea, el concepto de parroquia originalmente viene de la cuestión de peregrinar hacia Cristo. Por lo tanto, es parte del seguimiento. Cristo va al frente, nosotros vamos detrás.
peregrinamos hacia el Padre, al Padre. Es interesante, ¿verdad? Recordarnos de eso. Hay una serie de textos que me gustaría que recordáramos, por ejemplo, el capítulo 15 de Juan, donde Juan nos dice, ¿verdad? Pone a Cristo hablando, y Cristo se compara con la vid. La vid, es decir, la planta de la uva, ¿verdad? La vid. Es interesante porque la vid se apoya sobre un madero, ¿verdad? Para que los frutos no se pudran en el piso. Necesita de la colaboración humana. Así que ahí hay como que una especie de simbolismo, una especie de metáfora entre la vid que es Cristo y ese madero que representa nuestra intervención para que ese fruto se dé. Sí, esa combinación. Y dice que nosotros somos como ramas, ¿verdad? Y cada rama tiene un racimo. Podríamos decir que las parroquias nuestras son pequeños racimos, porque somos una comunidad. No nos olvidemos nunca de eso. Precisamente por influencia tal vez no tan positiva de la mentalidad anglosajona norteamericana y obviamente europea también, hemos desarrollado una mentalidad individualista donde pensamos que nuestra salvación nos toca solamente a nosotros. Nosotros estamos siguiendo a Cristo, pero no estamos siguiendo a Cristo solos. Fíjate que es como unas líneas que se vayan hacia un centro, ¿verdad? Como los rayos de una bicicleta, ¿verdad? Usted ve que van, o de las ruedas antiguas, y van hacia el centro, ¿verdad? Todos nosotros somos llamados por separado, pero vamos caminando hacia el encuentro en el centro, que es Cristo. Y Cristo está en la iglesia. Cristo está en la Sagrada Eucaristía. Cristo está en la Sagrada Escritura. Cristo está en el Magisterio. Por eso, cuando nosotros seguimos a Cristo, estamos siguiendo como un racimo a nuestro Señor. Como un racimo de uva, unidos en comunidad. Y por eso tenemos que cuidarnos unos a otros. Fíjate que la señal de que somos cristianos es que nos amamos unos a los otros. Así que no solamente hay uno, sino que hay otros. O sea, esto es una comunidad. Nos abrimos a los demás. Individualistas, no te vas a salvar solo, créeme. Sí, tienes que poner tu esfuerzo personal. Nadie te va a salvar a ti si tú no colaboras. La gracia con tu voluntad. Pero acuérdate que tú tienes que, si tu corazón no está abierto al amor de Cristo, mucho menos va a estar abierto al amor de los demás. Porque como dijimos anteriormente, al seguir a Cristo, estamos en Él. No podemos que darle el amor y corresponderle en amor, a menos que no sea cumpliendo su voluntad, lo que Él nos pidió, y sirviendo a los demás, que son las otras imágenes de Cristo en el mundo. Así que Cristo es el camino. Fíjate que en Juan 14:6, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, ¿verdad? Lo he dicho anteriormente. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Así que Cristo es nuestra verdad principal. Hay muchas verdades alrededor de Cristo, pero la esencial es Cristo, la persona de Cristo, no la idea de Cristo. Acuérdense, no es la idea de Cristo la que nosotros seguimos, es la persona de Cristo que está viva. Su palabra está viva. Dice: el mundo y sus cosas pasarán, pero mis palabras no pasarán. Seguimos a la persona de Jesucristo. Jesucristo es nuestro centro. Por eso llamamos a la iglesia cristocéntrica. Jesucristo es nuestro centro, pero también nuestro centro de atracción. Jesucristo nos atrae hacia el Padre por el Espíritu Santo, que nos ha dejado el mismo. Es esa fuerza que nos lleva hacia Él, pero también es persona. Acordémonos bien que el Espíritu Santo es persona. El Padre es persona y el Hijo es persona. Y a esa persona de Jesucristo nosotros nos entregamos, seguimos, le amamos. Pero cuando tú amas a una persona, tú quieres conocerla. Cuando el muchacho se enamora de la muchacha, quiere conocerla. El conocimiento de una persona aumenta el amor. El amor de la persona da más calidad a ese conocimiento. Si nosotros amamos a Cristo, le queremos conocer. Por eso es que es sospechoso un cristiano que no busca conocer de Cristo. Es sospechoso un cristiano dentro de sí mismo. Claro, no es que sospechemos de todos los que se llaman cristianos, sino nosotros mismos examinándonos. ¿Somos realmente buenos cristianos? ¿Estamos amando a Cristo y estamos demostrando que lo amamos, tratando de conocerle? Si nosotros tratamos de conocer al Señor,
Estamos demostrando que nos interesa al Señor, a esa persona que amamos. Pero más que eso, el Señor nos pidió que le siguiéramos. Así que nos está llamando a que lo aceptemos como Señor de nuestra vida, como modelo de nuestra vida. Por eso estamos llamados a imitarle. Esa es la llamada principal nuestra, a imitarle. Y al imitarle correctamente, no hacia afuera, no externamente, sino externamente e internamente, integralmente. Todo nuestro ser social, todo nuestro ser espiritual, todo nuestro ser comunal, todo nuestro ser psicológico, todo nuestro ser familiar, tiene que ser imitación o búsqueda de esa imitación de Cristo. ¿Por qué? Porque le vamos conociendo, y mientras más le conocemos, más le imitamos. Y mientras más le imitamos, más lo vamos transformando a su imagen. Por eso es que tenemos que estar bien claros de conocer cuáles son las notas distintivas del cristiano. Y sobre eso vamos a tratar en la tercera parte final de este tema que vamos a cubrir próximamente. Por lo tanto, mientras ahora meditemos en estas citas bíblicas que yo les comenté, busquemos y leamos. Les recomiendo en particular que se lea Efesios capítulo 6, versículos 12 en adelante, y Filipenses capítulo 1 al 2, los dos capítulos, primero y segundo, y vamos a ir poco a poco entonando, ¿verdad? Cogiéndole fuerza a este conocimiento de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que vayamos todos en la gracia del Señor. Amén. Buenas noches.